Hola, soy Natalia. Les quería mostrar cómo hacer el rig para pantalones, que también es importante. A ver, vamos acá. No, tengo que agarrar los huesos. Vamos acá, pose mode. Le ponemos rotar número, sí, 10. Rotar 10. Ajá. En esta ocasión el pantalón no tiene UVs pero no tiene texturas. No le voy a hacer. Esto es más que todo ejemplo de cómo hacer el rig. Las texturas, los mismos pasos que hicimos con la ropa, se hace con el pantalón. Obviamente puede variar la textura, los patrones, ahí entra la creatividad de uno, ¿no? Pero el rig sí es un poco diferente. Ahora, y también les voy a enseñar el tema de rig de Lara X porque siento que es un poco diferente también hacerlo. Ya van a ver a qué me refiero. Selecciono el cuerpo, pongo Bint y a esperar a que haga, ¿no? Ya está. Ya estoy diciendo porque esto para enderezar es fácil. Ponemos acá rotar 20%, R y 20 en el teclado numérico, ¿no? Estando así, lo vamos a suavizar. Acá, no, era acá. Lo vamos a suavizar. Ponemos acá objeto widget y presionamos acá. Así, ahí está perfecto. Y empezamos acá a suavizar. A ver, ahí, así podemos ver. Ya saben, lo puse en todo en grupo. También puede hacerlo uno por uno. Ahí está. Y ahí pueden ver. Después de suavizarlo, lo aplicamos. Y esto lo volvemos a rotar. Rotar, le ponemos 10. Y rotar 10. Y acá. Ah, no, falta otra vez ponerle el rig. Pero en esta ocasión no va a ser acá. Porque si lo pongo acá, se vuelve. Lo que hemos editado se pierde. Para conservar eso, acá le haces clic y sale una listita. Y uno le pone keep, que es mantener. Entonces acá uno lo espera que haga el rig, pero con la opción de keep. Ahí está. Y ya lo podemos exportar porque ya está. Miren, lo voy a acá mover un poquito. Acá la pierna, ya está. Ahora, ya está. Legacy pantalón. Modelo mesh. Guía de ropa. Acá está. Entonces, ahí está. A ver cómo se ve. Miren, toda esta zona que ustedes ven que se sale fácilmente con un alfa ya está solucionado. Sí, ya está solucionado. Ya si ustedes desean hacerlo, no hay problema, ya depende de ustedes. Pero yo en lo personal le pondría un alfa. Y ya está. No, mayormente sí pasa con los pantalones. Pero literal ya está rigueado. Ya saben cómo riguear pantalones.
Para Lara X es un poco diferente, al menos como yo lo suelo hacer. Lo pasamos a pose mode, ponemos 5, acá otros 5 y lo aplicamos y esto lo vamos a exportar como este objeto. Siempre poner esto. Ay, no, este no. Este de acá. Y selección. Este ya lo tenía grabado, pero lo estoy mostrando, ¿no? Exportar. Entonces, yo tengo un archivo. Este archivo tiene los cuerpos que suelo adaptar. Legacy no lo suelo poner porque ya está adaptado, no es el primer cuerpo base. Pero por ejemplo, tengo el body, o sea, los exporté como maniquí. No tienen rija, acá no rigueo. Acá solamente les doy la fase de este, ¿cómo se llama? Más que todo de los cuerpos que me faltan riguear. Y ahorita les quiero mostrar el de el de Lara X, porque Lara X es un poco diferente a la hora de riguear pantalones o incluso las botas, todo eso. Y aparte hay que adaptarlo. Por ejemplo acá, dice que no se nota, espérense. Vamos a poner, no, este no. Ahí está, este sí se nota. Y acá lo adapto, ¿no? Por ejemplo, acá está. Ahí está. Así que mi recomendación es que hagan un archivo de, o sea, con todos los cuerpos, eh, porque así, este, lo tienen todo a la mano. Yo le llamo como que la etapa de rig. Yo le llamo la etapa de, perdón, de adaptación, porque literal, pues se tiene que adaptar. Ahora, qué hago como en esta situación, ¿no? Que yo jalo acá y se mueve allá, es fácil. Eh, Presionan B y seleccionan todo acá, sí. No, espérense. Pero, ajá, así. Más o menos así. Ponen H y acá lo estamos ocultando. Entonces, acá lo vamos a poder mover ahí. Pero fíjense que no esté porque miren, si yo muevo acá, acá se habrá de formar porque acá he tapado también ocultado acá. Entonces tengo que, ahí está. Tengo que hacerlo bien también. A ver, espérense. Ahí. Voy acá, moví, para mover todo. Cuerpo. Ah, ya lo veo ocultado, pues ese me parecía raro ya. Hay que estar bien atentos. Entonces, este es atrás, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se quedó? Adelante. Ya, perfecto. No hay más. Ahí está. Activamos lo de acá. Y. Aquí. Ahí. Porque vamos a ocultar medio pantalón, se podría decir. Ahí le ponemos H y ahí hemos ocultado la mitad del pantalón. Sí, más o menos. Entonces acá vamos a... Ahí está. Vamos a cambiar este para por... Entonces ahí lo vamos adaptando. Ahí está bien. La cosa es que no sé. Ahí está, no sé. Puede quedar un huequito, algo pequeño, porque el alfa ahí está solucionado. Ahí. Por ejemplo, esto yo lo puedo dejar, pero igual se lo estoy mostrando. Entonces termino con esa parte y pongo al H. Presiono. Y ahora voy a hacer a la inversa. Lo mismo, pero a la inversa. Ahí más o menos creo que es H y ya está.
Y seguimos, ay, seguimos adaptando. Sí. Ahí. Mm, ajá, ahí está. Ahora toca ver la parte de acá atrás si todo esto está bien rigueado. No, perdón, rigueado no, adaptado. A veces le falta acá. Le falta. Sí, es muy grande. A los costados. También. Acá falta acomodar bien. A ver, acá. Está, está. Cosa que esté ahí pegado. Y así va quedando. ¿No? Entonces esto lo exportamos y le ponemos este nombre. Y siempre poner selección 1, ¿no? Y vamos a, acá voy a abrir otro de estos. Y busco el kit de Lara X. Justo lo tengo. Ya está. Ahí está. Entonces hacemos lo mismo. Cuando tenemos que rellenar algo que no tiene rig ni nada, le movemos acá meshes y ya está. Y acá seleccionamos el cuerpo y otra vez lo mismo que hicimos en el body, ¿no? Y saben lo curioso con estrella. A ver, vamos a ver si pasa lo que estoy pensando. Es que el pantalón puede estar así y no como lo vieron en el body y no se cruza. Miren, no se cruzó. Así que ya saben, bueno, a mí me sale bien. Literal digo de que los pesos de la Nike están bien hechos. Porque no tengo problemas en ese aspecto de que se pegue. Porque si pongo esto en otro cuerpo ya se pegó. Sí, pero acá no sé cómo han hecho que no se me pega. Algunas de las veces que he hecho pantalones, acá sí lo tengo que hacer uno por uno porque la verdad no sé dónde sale el botón de hacer grupo. Pero tampoco me molesta porque es un poquito, así que no hay problema. En el body sí sale para hacerlo en grupo, así que no se preocupen. Está solamente en este cuerpo. Entonces acá, ahí está. Ujú. Ahí puse bien, pero siento que no lo puse bien. Ahora sí. Vamos acá. La Lara X
pantalón. Y lo vamos a probar. Me voy a cambiar acá de cuerpo. Nos quitamos el de esto. Y nos ponemos la X. Ya saben, en la última versión no se pongan el antiguo. Porque para hacer el antiguo Lara X tendrían que rigarlo con su antiguo kit. Porque no es lo mismo. No es el mismo Miren, ahí está. Acá este lado, pero mira, los pocos pequeños como este lado, eso podría hacerse con alfa. No se compliquen. Pues acá pongo así y ya está. Pero literal ya está. Pues, y así se riguea para pantalones. Para Lara X, el top es lo mismo. O sea, hay que adaptarlo, es cierto. Hay que adaptarlo el top al cuerpo de este. Pero no queda bien acá porque estoy usando el cuerpo de Lara X. Pero literal le queda pues casi perfecto, ¿no? Curioso. Entonces, así se vería, sería el tema de pantalones en Lara X. Hacer body, eso, igual. Solamente en pantalones varía un poco. Bueno, el siguiente risk que quería mostrarles como el tema del panty. El panty de por sí ya es sencillo, solamente que ahorita mira, lo vamos a guiar. Selecciono en los huesos, o sea, selecciono la ropa, después el hueso. Entonces, pongo mesh, selecciono lo de acá. Y bueno, ahí ya tenemos ya con los pesos. Aquí, por ejemplo, le ponemos lo podemos acá agrupar todo, sí. Ahí está. Ahora ahí vamos a poner acá rotar 90, rotar 90. Entonces vamos a pasarlo acá. Acá. Ah, mira, este quedó bien. Pero hay dos formas, igual se los voy a mostrar, porque hay dos formas de arreglar esto si es que es más ancho, ¿no? Presionan B. Uy, ya. Y seleccionan este lado y ahí se va moviendo, ¿no? Se va acomodando. Esa es una opción. La otra que me explicaron es que también lo puedes quitar. Entonces y quitas el de acá. Pero creo que el detalle es que depende mucho de lo que se vaya a hacer, claro está. Vamos a volverlo a rotar a 90. Ahí está, 90. Creo que afecta los huesos de los lados. Pues me da la impresión. Entonces, a mí eso como que no me gusta. Entonces, prefiero mantenerlo, ¿no? Ahí está. Porque acá ya había hecho acá el... A ver, espera. Vaya. Entonces, si yo acá... 90, este, 90 menos. Y agarro un hueso. Y ven,
Pero bueno, tienen esas dos opciones, ¿no? A ver, otra es que también está muy pegado. Ahí. No, no tan despegado tampoco, ¿no? Pegado ahí. Bueno, está bien, porque tampoco, bueno, es que nadie esté así, ¿no? Así. Entonces, si quitamos estos dos, bueno, quiero comprobar algo. De paso todos aprendemos. Ahí, ahí está. Ya, se mantiene. Así que tiene dos opciones. Suavizarlo como les mostré antes o quitándole esos dos pesos. Porque quitando los dos pesos, si yo hago así, ya no se mueve, ¿no? Es más, lo vamos a llevar a probar el rig. Ah, y cuando editan, ya saben, acá presionan acá este engranaje y ahí como que lo arregla. Entonces el panty lo vamos a exportar. Ya saben, exportar a StarDie y le ponemos, por ejemplo, eh, Legacy Panty. Ahí está. Entonces vamos a acá beta. Aunque este no necesito tanto. Bueno, es muy básico. Como es un panty de ejemplo. Entonces acá ponemos esto. Y ahí está. Ah, miren, se ha arreglado bien. Sé que no se ve atrás porque no tiene, no le he puesto solidificación, pero como para ejemplo está bien. Para que vean. Pero bueno, así es como se riguea los panties. Hay así como que diferentes detalles en la parte de abajo, pero ya saben qué pueden hacer, cómo lo pueden abarcar. Y bueno, ahí está. Todo bien esto. Acá por ejemplo es arreglarlo, ya saben, estirarlo y todo eso. Pero lo básico ya está. Eh, por ahora ya eso es todo con el video de los temas de rig. Pronto voy a lanzar un video exclusivamente solamente para hacer temas del HUD, porque les quiero mostrar el script que uso, que es muy práctico, la verdad. Y aparte va a tener ese video también la versión para PBR, que ahora se está usando un poco más. Eso es todo por ahora. Cuídense, ya saben, comentarios si tienen dudas. Chao.